Hola amigos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependen de dónde se conecten. Mi nombre es Richard Pinargote Rodríguez, soy médico imagenólogo, miembro de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí y también soy docente universitario de la Facultad de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Este enlace lo realizamos desde la ciudad de Puerto Viejo, en Ecuador, siendo hoy día sábado 18 de abril del 2020 y cuando acá son las 20 horas con 4 minutos. Llevamos adelante estos videos con la intención, en primer lugar, de poder tener una visión muy ajustada a lo que es lo que tiene que ver con la parte médica y lo que tiene que ver directamente con información comprobada científicamente, información que de una u otra manera puede servirnos para llevar adelante esta epidemia o esta pandemia del COVID-19. Y también buscamos de una u otra forma ir desterrando bulos, ir desterrando fake news o ir desterrando cualquier tipo de noticia que nos pueda llegar a nuestros dispositivos y que podrían producirnos un momento de incertidumbre o intranquilidad, mucho más en este confinamiento que nos ha tocado llevar. También queremos llegar siempre con nuestros saludos afectuosos y con las mejores vibras a las personas que están atravesando un quebranto en su salud, ya sea por el COVID-19 o por cualquier tipo o cualquier otro tipo de afectación. Entendemos que las situaciones para las personas que están sufriendo algún tipo de enfermedades son las más caóticas ahora. Sin embargo, esperamos que dentro de lo posible puedan al menos llevarlo adelante hasta pasar esta cuarentena. Y obviamente un abrazo solidario a aquellas familias que han perdido algún ser, tanto por COVID-19 como por cualquier otro tipo de enfermedad que en algún otro momento que no hubiéramos estado bajo cuarentena de pronto hubiera podido ser controlado. Dicho ello, y hoy día tratarse de sábado, no vamos a entrar, bueno, vamos a hablar algo de estadística rápidamente y vamos a hablar sobre algunas cosas que han salido en cuanto a publicación de información en general, que creo puede ser muy útil a la mayoría de nosotros y es información que ha salido es el día de hoy. Entonces yo creo que de una u otra manera sí podría ser de bastante interés. No tanto enfocado 100% a la parte médica, pero sí enfocado a todo lo que tiene que ver el desarrollo de lo que tiene que ver el COVID-19 y a los planes que hay en el mundo y a cómo nos está afectando a todos los países en mayor o en menor medida. Vamos a la estadística tomando en cuenta el día 18 de abril de 2020 con el corte de 8 de la mañana que nos entrega el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, donde nos cuentan que ya hay 9.022 casos confirmados, hay 8.491 personas descartadas y tenemos 456 personas fallecidas. En teoría hay 1.008 personas que han sido dadas de alta hospitalaria, nuevamente sin que implique necesariamente que sean personas con COVID-19 necesariamente. Y a nivel mundial, hoy día ya tenemos que Estados Unidos sigue marcando el pulso en cuanto a los casos positivos y a las personas que lastimosamente fallecen, y ya al día de hoy, al menos en el corte de la tarde, tenemos 732.197 casos. España se encuentra segundo con más allá de 191.000 casos, Italia tercero con más allá de 175.000, Francia cuarto con más de 149.000, Alemania quinto con más de 143.000, Reino Unido sexto con más de 115.000, China séptimo con más de 83.000, Turquía ya octavo con 82.000 e Irán ya noveno con 80.000, más de 80.000. ¿Qué significa? Que no se extrañen que de aquí a mañana, a lo mucho el día lunes, tanto Turquía como Irán superarán a China en el número de casos confirmados. Eso nuevamente es simplemente ver el recorrido de las curvas de crecimiento que han tenido, que han sido muy exponenciales, y obviamente se va a dar así de esta manera. En el transcurso de la semana, si mal no recuerdo, habíamos mencionado que de aquí al día martes, miren, se han estrechado los valores y es probable que ya mañana, como mucho el día lunes, esta curva ya haya aumentado y hayan superado a los casos de China, ¿sí? Y luego viene el grupo de los países que, por decirlo así, disputan el 10º puesto, entre ellos Bélgica, Rusia, Brasil, Canadá y Holanda. Rusia es llamativo el número de casos que ha crecido, últimamente ya ha superado a Brasil, está muy por detrás de este, por ende nos hace pensar que
se trata también de una escalada exponencial que esperemos que lo puedan controlar. Brasil viene en la misma escalada, igual que Canadá, igual que Bélgica y algo parecido a Holanda. A nivel latinoamericano siempre hacemos un pequeño repaso en relación a lo que ocurre en nuestros países, tomando en cuenta como referencia Estados Unidos, sin que necesariamente significa un país latinoamericano, pero por los vínculos en cuanto a nuestros migrantes, siempre es importante tomar esa referencia. Cuando Estados Unidos ya tenía 726.645 casos, ya teníamos alrededor de 38.664 personas fallecidas. En Brasil, con 36.599, 2.347 personas fallecidas. En Perú, con 14.420, 348 personas fallecidas. En Chile, 9.730 personas con 126 personas fallecidas. Yo estoy seguro que Chile en algún momento va a tener que ajustar su cifra de fallecidos y va a tener que transparentar más. Y probablemente esta cifra que nos arroja pudiera ser multiplicado por 2, por 3 o hasta por 4 el número, ¿no? Ecuador, con 9.022 casos, tenemos 456 personas fallecidas oficiales y reconocidas por el Estado. Pero ya tenemos una cifra de 731 personas fallecidas que podrían tener una alta relación con COVID. Por lo tanto, nosotros más o menos tenemos el millar de personas fallecidas, teniendo más o menos, según las cifras oficiales, una mortalidad cercana al 10%, ¿no? Bueno, oficialmente lo que ellos reconocen, nuestra cifra está probablemente por el 4.8, 5.2, pero ajustando con las personas fallecidas no reconocidas todavía, probablemente llegaremos al 10% tranquilamente, sí, probablemente. Y eso nos sitúa una respuesta muy similar a lo que ha pasado en España y en Italia, para tener idea del contexto mundial en donde nos encontramos. México, 6.875 personas o casos positivos y 546 fallecidos. República Dominicana, 4.335 con 217 fallecidos. Panamá, 4.210 con 116 fallecidos. Colombia, con 3.439, 153 fallecidos. Colombia todavía no ha hecho actualización del día de hoy. Es muy probable que tenga otros valores en cuanto al número de personas tanto contagiadas como fallecidas, pero esta es la que tenemos ahora. Argentina, 2.758 con 129 personas fallecidas. Cuba, 986 con 32 personas fallecidas. Bolivia, 493 con 31 personas fallecidas. Me parece que también debieron ajustar un poco con la cifra de Bolivia. Y Venezuela, 227 con 9 personas fallecidas. En teoría está ajustada, pero es lo que se comenta ahora. Entonces ya tenemos una idea de cómo se está moviendo esto y vemos las curvas exponenciales en algunos países como se ha acentuado, vemos en otros países cómo se ha mitigado. Si yo viera la curva de Ecuador que me entregan oficialmente, entendería que estoy llegando a pico de meseta y se supone que en el transcurso de esta semana debería alcanzarlo, según la muestra que me otorgan las autoridades de salud, ¿sí? Ahora voy a entrar a este segmento que denomino Rincón Médico, pero hoy día se va a llamar Artículos de Interés, por lo que no necesariamente es información médica al 100%, pero sí información que tiene que ver con lo que está aconteciendo. Entonces traigo un primer artículo del Confidencial que señala lo siguiente: lo que enseñan los test de Wuhan, que falta mucho para la inmunidad colectiva. Esta inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño, que también se denomina, es lo que se pretende o se pretendía hacer en muchos países, y era exponer a la mayor cantidad de población para que, alcanzando al menos el 50% de contagios de la población, ¿sí? Ideal sería 60%, se pudiera evitar que el otro porcentaje de la población se contagiara, por una situación muy lógica, porque ya las personas que se contagiaron crean un escudo de inmunidad y es más difícil poder contagiar a otras personas. Es muy difícil poder llegar a ello porque esta afectación, este problema, la forma de transmisión que tiene el virus y la característica del virus propio hace que tenga una capacidad de contagio bastante alta. Y el desarrollo del proceso también hace que a veces pueda demorar mucho en aparición de los síntomas. Por ejemplo, hay otras patologías como el ébola, por ejemplo, que la sintomatología aparece a las pocas horas a días de contagiarse. En cambio, esta de acá, al menos la mitad de los pacientes que se contagien, recién al quinto día comenzarán a tener síntomas.
Por lo tanto, me crean una ventana de casi una semana de que pudieran estar contagiando a las personas, al resto, sin yo poderlo saber. Entonces, lo que enseñan los test de Wuhan, para ir entendiendo esta publicación que la obtuvieron también de Wall Street Journal, pero salió publicada hoy día en español. Entonces, las autoridades de Wuhan, que fue el epicentro de la pandemia de coronavirus en China, si ustedes recordarán, fue donde se originó todo el brote, ¿sí? Ha comenzado a realizar pruebas de anticuerpos a miles de personas que regresan al trabajo, porque ya abrieron la ciudad, y otras personas asintomáticas. El objetivo de esto era tener una idea más clara de la inmunidad de la ciudad y de acuerdo a eso también prevenir una segunda ola de contagio de la enfermedad que podría darse. Entonces, hay una noticia buena y hay una noticia que se puede decir que es mala o al menos no es tan buena. La buena noticia es que la proporción de personas con anticuerpos, o sea, los que estuvieron expuestos a la enfermedad y generaron y superaron el problema y generaron una respuesta de anticuerpos, es considerablemente mayor que la de los casos confirmados. O sea, que sugiere que muchas personas en Wuhan se infectaron sin darse cuenta, lo que ha ocurrido en muchos sitios, por Dios. Desarrollaron síntomas leves o ninguno y ahora podrían ser inmunes. Eso ha acontecido en un sinnúmero de lugares, ¿sí? Y en nuestro país, por ejemplo, el lugar que más ha sufrido de eso se llama Guayaquil, como ciudad. El resto de ciudades no ha llegado a ese punto. Muy bien. La mala noticia, ¿sí? Pero esto al menos para Wuhan, es que el número de los que tienen anticuerpos todavía está muy por debajo de lo que se considera podría llegar a ser la inmunidad colectiva o esta inmunidad de rebaño. Normalmente se necesitan niveles superiores al 50%, ideal al menos 60% hacia adelante, para que el virus ya no pueda ir contagiando y pueda llegar a desaparecer y hasta morir, ¿no? Y todavía podrían haber miles de casos asintomáticos no identificados en Wuhan. Y recuerden que Wuhan es una ciudad que tiene 11 millones de habitantes. Es una ciudad bastante grande. Las pruebas realizadas en el hospital que se llama Xiongnan de Wuhan muestran que solo el 2.4% de los empleados del hospital y entre el 2 al 3% de los pacientes recientes que visitaron el hospital habían desarrollado anticuerpos. ¿Sí? Obviamente eso está muy lejos de lo que se esperaría, que estuvieran al menos la mitad de la población hospitalaria o de los que llegan al hospital contagiados. Entonces, eso sin lugar a dudas sí es una situación que al menos en el caso de Wuhan los pone sobre aviso, porque al no tener una población, bueno, también seamos honestos, China cuando ya tomó la decisión de cerrar Wuhan y de hacer confinamiento con cuarentena, la gente acató la orden al máximo, ¿sí? Nuestros países, al menos lo hablo por Ecuador por si acaso, todavía no se ha podido tener una cuarentena real. Y seamos honestos, si no, miremos las publicaciones que hace nuestro entorno de nuestras ciudades, de nuestras propias ciudades. O sea, no solamente ha sido un pecado de Guayaquil, por si acaso, porque yo he visto fotos del sur de Quito, de ciertos sectores del norte de Quito, he visto fotos de Quevedo, he visto fotos en el oriente, ¿sí? De ciudades del oriente, he visto fotos de acá mismo de Manabí, en el Carmen, ¿sí? En Puerto Viejo, en Manta, en fin. Entonces nos damos cuenta que acá no se acató como tal. Pero bueno, o sea, hay que ir intentando sopesar todo lo que conlleva esto. Ahora, en el caso de Wuhan y esta situación de los test y de la inmunidad, existe un comunicado oficial del gobierno chino como tal, y es que Wuhan ha lanzado esta semana una nueva iniciativa para hacer pruebas a 11.000 ciudadanos, ¿sí? Que incluye guardias de seguridad y taxistas, con el objetivo de detectar si tienen anticuerpos. Los resultados de la prueba se esperan para el miércoles de la semana que viene. O sea, ya este miércoles ya sabrán. Miren, ellos pasaron por el problema, superaron el problema, ¿sí? No tienen casos nuevos y están pensando en hacer 11.000 pruebas de hoy hasta el miércoles ya tener los resultados. 11.000 pruebas en una sola ciudad. En nuestro país, en un mes, tenemos 30.000 pruebas. O sea, para que vean la dimensión de las cosas. Y nosotros como país somos más que Wuhan, pues, somos 17 millones. Allá son 11 y están ya en otro lugar. Obviamente que muchos dirán, claro, tienen la tecnología, tienen esto, lo otro, sí. Pero también tienen los criterios y las ganas, que eso influye y también es muy importante. Miren esto también, unos 3.600 empleados sanos
se sometieron a pruebas de anticuerpos de este hospital que hemos mencionado, y también se encontraba ahí guardias de seguridad y limpiadores, así como médicos y enfermeras. También se hicieron test a cerca de 5.000 visitantes del hospital, incluidos los que se les había exigido que hicieran las pruebas antes de permitirse volver al trabajo. Y ahí salió ese porcentaje bastante mínimo de personas que ya tenían anticuerpos, ¿sí? Que el 2% de las personas de ambos grupos tuvieron anticuerpos sugieren que el virus podría haberse propagado mucho más de lo que muestran las cifras oficiales de China, porque Wuhan cuenta con 50.008 casos confirmados, que es alrededor del 0.45%. Por lo tanto, se podría especular que al menos allí personas afectadas pudieran haber sido 4 veces esto. Así que tranquilamente pudieron haber sido afectados 200.000. Entonces, es una cuestión matemática. Si tenemos que China, de los resultados que tengo, para acercar a una realidad lo que ocurrió, de esos 83.000 casos positivos, los debería multiplicar al menos por 4 y tendría una idea de cuántos casos aproximadamente tendrían. Aproximadamente. ¿Sí? Nuestro país, la cifra es muy variable y también depende en ciudad. La ciudad más castigada de nuestro país es Guayaquil. Y en Guayaquil se especula que probablemente ya tienen una tasa de contagio de un 40%. No es todavía una inmunidad de rebaño, no es todavía. Por favor, eso tienen que entender las autoridades del ministerio. Y peor, hay una ministra que no es médico ni nada y se atreve a hablar, a opinar sobre este tipo de cosas. Yo rogaría que la gente que no tiene conocimiento bien, no tiene las cosas bien claras, no hablen, porque más confunden que otra cosa. Sí, sería importante aquello. En todo caso, y para ir terminando esta noticia, hasta ahora el porcentaje de casos positivos entre las personas que regresaron al trabajo es muy bajo, comenta el doctor Wang, pero a medida que aumente el número de gente que vuelve a sus puestos, la proporción de estos casos entre las personas que regresan al trabajo, que hasta ahora fue baja, dice, es probable que aumente, pero sigue habiendo riesgo de que surja otro brote, ¿sí? Eso hay que entenderlo. Y también ellos consideran de que la gente ahora que puedan venir, viajar de otro país hacia China, porque China no ha cerrado sus aeropuertos, pero todo el mundo lo cerró para China, entonces en el momento que comience a regresar, pueden venir gente infectada y contagiar nuevamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con el segundo brote. Muy bien. Ahora, también otra noticia, verán que hoy día es un sábado más tipo informal, por eso hemos traído más noticias que tienen que ver con otro carácter y la parte médica no tan exclusivamente o no de tanta importancia, por decirlo así, ¿no? Ahora, ¿qué enseña la economía china sobre la salida de la crisis del coronavirus? Y dice, pese a presentar su mayor contracción de décadas, China sigue mostrando que ha mejorado lo peor de la crisis o que ha dejado lo peor de la crisis atrás, aunque también que la recuperación será muy prolongada. Y a China le pasa esto. Este viernes los mercados han recibido con gran interés los datos del PIB de China, del Producto Interno Bruto, en este primer trimestre. Si esta es desde hace años una de las referencias indispensables para medir la economía la salud de la economía a nivel global, por la incuestionable relevancia del gigante asiático. Las condiciones actuales le confieren aún más importancia por todo lo que estamos sufriendo. Sí, como el país de origen del coronavirus, China es observado como un espejo de las consecuencias económicas de toda esta enfermedad. Desde hace muchas semanas se vigilan con especial atención las señales de cómo se está recuperando la actividad tras la retirada de la mayor parte de las restricciones implementadas para contener el virus. En este sentido, el derrumbe de 6.8% que experimentó la economía china en el primer trimestre, que es la primera contracción trimestral en 3 décadas de registro, no vino respaldada de optimismo, ya que incluso superó los pronósticos medios de los economistas que situaban en torno del 6%. En cualquier caso, esta noticia, conjugada con señales más positivas del control del coronavirus en Europa y Estados Unidos, y las noticias referentes a tratamientos que puedan ser efectivos contra la enfermedad, han favorecido al menos el día viernes un repunte reseñable en las bolsas internacionales que vuelve a ser un ejercicio de autoconvicción para ver el vaso medio lleno. Dentro de lo medio vacío,
al menos tener la posibilidad de medio lleno. Entonces, pero esto ocurre con una gran economía como la China, que tiene una fuerza laboral muy grande, que tiene una capacidad industrial enorme, ¿sí? Y obviamente si a China le ocurre eso, países como el nuestro, donde nuestra economía es más precaria, nuestra industria mucho más modesta, ¿sí? Y obviamente dependemos directamente de los golpes externos en la economía, obviamente que sabemos que las cosas que se avecinan en la parte económica van a ser complicadas. Eso hay que tenerlo presente porque el gobierno tiene que tomar apunte de todo ello y tiene que dar facilidades a clase baja, clase media especialmente, y favorecer a las pymes, a las pequeñas y medianas industrias, para que todavía puedan contar con fuerza laboral y de una u otra manera el golpe sea menos evidente, ¿sí? Verán que China ya lo está pasando. Es cuestión, yo soy médico, no soy economista y nada, pero es una cuestión lógica y una cuestión que uno tiene que mirar ese espejo para saber cuáles son los pasos que tiene que dar. Muy bien, entre otras noticias, el día de ayer comentamos algo de Nueva York y dijimos que íbamos a traer alguna noticia de Nueva York, y hoy día traigo este pequeño artículo que se llama "La cuarentena en Nueva York transforma el parque más icónico de la ciudad". Y si ustedes, esta noticia es del Espectador, y si ustedes más o menos están familiarizados con lo que es Nueva York, creo que a nadie, así sea por las películas, se le ha pasado por alto desconocer lo que es el principal parque que ellos tienen, ¿sí? Que es el Central Park, el Parque Central, ¿sí? Que se encuentra en Manhattan. O sea, el parque es extremadamente grande, tiene 340 hectáreas y posiblemente es el espacio verde urbano más famoso del mundo. Eso es indiscutible. Y ahora que están entrando a primavera, en otros momentos hubiera sido un hervidero de actividad humana en todo sentido. Sin embargo, ahora lo que hay es una energía tranquila, se escuchan pájaros, el viento de una manera diferente, ¿sí? Y así lo manifiestan las personas que parcialmente pueden llegar al parque. Me estoy refiriendo al Central Park. Normalmente hay más de 40 millones de visitantes que llegan al parque por año, ¿sí? Y un enjambre de personas los recibe para venderles en su interior comida, ofrecer paseos por visitaxis, shows de breakdance, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, ahora el parque también se ha convertido en un salvavidas, es decir, el parque está realmente cumpliendo su propósito original, según lo ha manifestado Elizabeth Smith, que es presidenta de una organización que busca conservar el Parque Central, que obviamente no tiene fines de lucro. Dice: casi todo el mundo que se me acerca me dice, menos mal que tenemos al parque, ¿qué haríamos sin él? Ha sido un salvavidas para toda la gente. En esta semana el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, extendió hasta el 15 de mayo la cuarentena, que ordena a los residentes permanecer en sus casas, a menos que sea para ejercitarse un rato o hacer compras esenciales, ¿sí? Y de una u otra manera manifiestan las personas que viven alrededor del Central Park que es una delicia para el alma. Manhattan sin este parque es inimaginable. Y eso lo resume una dama de 75 años, ¿sí? Que al menos pudo acceder a caminar unos momentos allí. Entonces, también es una lección para todas las ciudades del mundo que puedan tener al menos sistemas de entretenimiento y de esparcimiento público que puedan ir acorde a sus ciudades. Por ejemplo, acá en el país hay un bastante déficit por espacios verdes en la gran mayoría de ciudades, quizás unas pocas se puedan salvar por ellas. Por ejemplo, Quito, dentro de todo, por un parque que se llama Metropolitano, que es bastante grande, suma unos espacios verdes bastante interesantes. Sobre todo también en el norte, que tiene un espacio de un parque que se llama Carolina, que es bastante grande. Y ahora, en la zona que era el anterior aeropuerto, también se han acoplado áreas verdes que también aumentan. Y obviamente para las personas que viven cerca de esto, da dentro incluso de la cuarentena algo más de tranquilidad y de relajación en estos momentos que son medios complicados. Acá en Puerto Viejo nosotros teníamos un déficit bastante acentuado de parques. Ahora se ha incrementado ligeramente. Estamos un poquito lejos de lo que ordena o sugiere la Organización Mundial de la Salud, pues nos acercamos. Y Guayaquil, que es una ciudad bastante grande, a buena hora que en el gobierno anterior construyeron un parque que se llama el Parque de los Amanes, el cual tiene una extensión muy importante, ¿sí? Y al menos sin ese parque como espacio verde, la verdad que la ciudad estuviera perdiendo mucho. Sin embargo, todas las ciudades tienen que considerar los espacios verdes
como zonas de interés. Yo creo que lo del coronavirus tiene que transformarnos a las personas, a las autoridades, a los proyectos de ciudad, en fin, a todo, para que las cuestiones se hagan mucho más sencillas. A nosotros un terremoto nos transformó, me refiero a la provincia de Manabí, parte de Esmeralda, porque las ciudades comenzaron a ser más rigurosas, por ejemplo, en los permisos de construcción, muy rigurosas, que me parece bien, que en teoría puede ser que antes existían, pero era letra muerta, pero ahora se volvieron más rigurosas y que me parece bien. Y también más riguroso incluso en los espacios entre cada edificio, las zonas para salidas de emergencia, en fin, las cosas que nos enseñó el terremoto. Ahora lo que la humanidad le está enseñando con el coronavirus, lo que es mantener cuarentena, etcétera, también tiene que modificar conductas. Yo creo que es bastante interesante el artículo. Y ese artículo, si ustedes desean verlo, ¿sí? Está en El Espectador, ¿no? www.elespectador.com. Muy bien, ahora, y otro artículo, y espero no extenderme tanto para que no se haga muy dilatado esto, es uno que aparece en la bbc.com el día de hoy, que se refiere específicamente a Estados Unidos y por qué Estados Unidos le va a ser más difícil que a otros países volver a la normalidad como pretende Trump, ¿sí? Con respecto al coronavirus. Ahora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que el país está listo para reabrir su economía y volver a empezar, pero los científicos advierten que no será fácil ni rápido lograrlo. Según ellos, sería difícil eliminar las restricciones impuestas en la actualidad porque Estados Unidos aún carece de la capacidad para evaluar y rastrear infecciones de coronavirus en la escala necesaria. Verán que Estados Unidos es inmenso. O sea, si comparamos la cantidad de pruebas que ellos han hecho para la cantidad de población que tienen, es algo mínimo, ¿no? Y obviamente tienen que aumentar eso, si están pensando en esto. Los estadounidenses observan con ansiedad cómo Europa se vuelve a abrir lentamente tras semanas de cuarentena y hay una intensa presión por parte de la Casa Blanca y los líderes empresariales para que las cosas vuelvan a funcionar lo antes posible. En esto sí hay que intentar también ponderar a toda la gente, ¿sí? Nuevamente, sabemos que la economía en los países es algo fundamental y que todo, de una u otra manera, bueno, todo se mueve por la cuestión económica, pero para que las cuestiones económicas se muevan también tengo que tener un pueblo sano. Y para que tener un pueblo sano también tengo que yo garantizar como Estado que el pueblo tenga acceso a salud de buen nivel y con las mejores condiciones posibles. Entonces, yo creo que ahorita, en este momento, sí pudiera haber un pequeño divorcio entre lo que es la economía y lo que es la salud, ¿sí? Entonces, no hay que apresurar. Y este ejemplo tenemos que tomarlos nosotros, porque acá también hay mucha presión de la parte empresarial para que ya se abran completamente todo. Entonces, las cosas no pueden tomarse de esa manera, salvo que nosotros querramos hacer que colapse todo y que los que tengan que morir mueran, ¿sí? Y los que aún teniendo problemas menores la pasen muy mal, solo que querramos hacer una salvajada de un grado de humanidad extremo, ¿sí? Se pensaría aquello. Entonces hay que intentar divorciar ligeramente la parte de economía con la parte de salud, pero divorciar ligeramente en el sentido de que hay que ver si las condiciones de salud están ideales, ir quitando ciertas restricciones para que la industria, el comercio, etcétera, en diferentes escalas se pueda ir abriendo. Entonces, ¿qué ocurre con Estados Unidos? Que estamos hablando de ello. ¿Qué se puede hacer antes de tener una vacuna? Los expertos coinciden que el santo grial es una vacuna para prevenir infecciones o terapia médica para curarla, pero terapia médica efectiva, como en su época cuando apareció la época de la influenza y tuvimos, cuando tuvimos la anterior epidemia del otro coronavirus, que es primo del de ahora, sí, y tuvimos el SARS, la infección por el SARS. Entonces ahí apareció una, entre comillas, cura milagrosa, que era el Tamiflu, que usted tenía el problema y con el Tamiflu minimizaba mucho los síntomas y bueno, si bien es cierto que era postrante de todas maneras el inconveniente, pero no llegaba a los índices de mortalidad de ahora, ni tenía el grado de virulencia que tiene. Entonces eso era muy interesante. Así que el santo grial obviamente es la vacuna o algún tratamiento muy efectivo que no lo hay, ¿sí? Y ellos sugieren que se podría establecer o restablecer todo en cuanto a la normalidad cuando tengamos una vacuna, hablando de Estados Unidos. Eso al menos es el criterio del gobernador de Nueva York,
Andrew Cuomo en una conferencia de prensa. ¿Cómo aumentamos la inmunidad si nos quedamos en casa? Cuanto más tiempo se cierra el país, más sufre la economía, pero también menos personas se infectan. Eso es bueno para proteger el sistema de salud, pero los expertos señalan que también crea un problema porque no permite que las personas desarrollen inmunidad en cantidades suficientes para alcanzar la llamada inmunidad colectiva o de rebaño que hemos mencionado. Para obtener la inmunidad de rebaño, el 60% de la población debe haber sido infectada, lo que hemos comentado. Estados Unidos podría tener que reabrir sin la cantidad de datos que los científicos les gustaría tener, porque el costo económico de permanecer cerrados durante tiempo suficiente para obtener esos datos es demasiado alto. Pero bueno, ahí están las condiciones. Habría que testear a las personas sin síntomas. Bosser, un científico, aboga por un enfoque que presume que las personas que tienen síntomas de gripe tienen COVID-19 y por lo tanto deben ser aislados. Es lo que hemos comentado acá. Frente a la posibilidad de no tener sintomatología, considerarse que pudiera estar infectado y comenzar a actuar en base a ello. Luego, usando las pruebas de virus disponibles actualmente, sugieren evaluar selectivamente a las personas que no tienen síntomas y aislar también a aquellos que den positivo. ¿Sí? Algo similar está sucediendo en Seattle por la red de evaluación de coronavirus y en ciudad que envían kits de pruebas a una muestra representativa de hogares para hallar personas asintomáticas que tienen el virus. Muy bien, entonces es otra opción. ¿Y podrá Estados Unidos testear y rastrear a todos? Independiente de cómo se realice la prueba, todo el mundo quiere que se haga mucho más test. Acá en Ecuador lo venimos suplicando hace mucho tiempo y el gobierno nos ha quedado mal. Y actualmente Estados Unidos testea a unas 100.000 personas por día. 100.000 personas por día. O sea, me da risa porque nosotros en un mes testeamos a 30.000, para que tengan una idea. El Centro Safra de la Universidad de Harvard dice que el país necesita evaluar entre 5 a 20 millones de personas por día. O sea que allá están en una diferencia bastante interesante de lo que sería lo ideal. Hay un economista y ganador del Nobel que es apellido Romer. Él cree que se debería tener aún más, 22 millones de pruebas por día. Pero bueno, miren a los extremos que llegan. Acá la verdad, nosotros estaríamos contentos con que se hagan 4 veces o 5 veces más el número de pruebas que normalmente se hace. Con eso estaríamos más que satisfechos. Muy bien, las tecnologías pueden ayudar, pero ¿qué pasa con las libertades civiles? Ese es el otro detalle. Dado que el virus ya está tan extendido, Estados Unidos puede tener que depender de la tecnología y del trabajo humano para realizar el seguimiento de contactos, tal cual ha ocurrido en Corea del Sur, en Singapur, y obviamente en China, que han usado aplicaciones. Entonces, eso simplemente va contra algo que los norteamericanos en teoría defienden mucho, que es la libertad y la libertad. No, digo que muchas veces defienden esto porque hay momentos que uno no entiende cómo funciona eso de la libertad. Y lo concreto es que ningún estado de Norteamérica, de Estados Unidos, en este momento tiene los niveles ideales para poder levantar cuarentena. Esa es la realidad de las cosas, pese a lo que pueda decir Trump en todo esto. Y finalmente, como un último artículo, hoy día es un sábado de otro tipo, ¿sí? Ya que es sábado y para que todo el mundo sepa que estamos sábado, porque a veces uno se levanta y no sabe qué día es, no sabe qué fecha es, y es más, no sabe qué hora es. Hay mucha gente que tiene alterado el ritmo circadiano, ahí vemos esos mensajes de preocupación, pero bueno, por eso es importante tener un horario de actividades, un cronograma de actividades para evitar eso. ¿Quiénes son los gigantes farmacéuticos en la carrera por encontrar la vacuna? ¿Sí? Y esto es un artículo del País, de España. Entonces, entre los gigantes farmacéuticos que están adelante con esto tenemos uno, Laboratorio Gilead, que tiene ya una cotización cara. Es una de las grandes compañías mundiales de biotecnología con una capitalización cercana a 100.000 millones de dólares. ¿Sí? Era una gran desconocida para el gran público hasta el estallido de la pandemia de coronavirus y por los buenos resultados obtenidos por su fármaco que se llama el Remdesivir, que ha hecho que esta compañía salte a los titulares y su cotización haya pasado de $65 a comienzo de año a 83. Así como hay gente que pierde mucho, que somos la mayoría, hay gente que gana, que son la minoría, pero bueno, ganan. Segundo laboratorio, Abbott, un laboratorio que seduce a los expertos. Abbott es un laboratorio suizo
y desde hace una década lleva riendas de un fondo de tecnología médica. Bueno, dentro de esto se vio afectado inicialmente o negativamente por el coronavirus, especialmente en sus ventas de detección en cuanto a las patologías cardíacas. Sin embargo, la firma ha sido capaz de desarrollar un test para detectar COVID-19 y manifiestan sus creadores que están convencidos de que el grupo va a salir reforzado de la crisis del coronavirus. La compañía, que también tiene capital estadounidense, tiene una capitalización bursátil de 170.000 millones de dólares tras haberse revalorizado en un 10%. Cuenta con 107.000 empleados y facturó el 2019 32.000 millones de dólares en venta. Tercera compañía, esta es muy conocida, se llama Roche, con las nuevas pruebas para anticuerpos de COVID-19. La compañía Roche, ¿sí?, farmacéutica suiza, ha desarrollado una prueba de anticuerpos COVID-19 que calcula que podrá comenzar a vender a principios del próximo mes. Es otra nueva prueba, porque de los equipos que nosotros teníamos acá en el país, que eran de laboratorios Roche, eran los que utilizaban para hacer las pruebas de PCR. Entonces, si bien es cierto, creo que Roche daba ciertas particularidades, pero era el único laboratorio que teníamos en el país para las pruebas de PCR. Habían dos más en la pelea, pero no sé si habrán entrado. Roche es uno de los gigantes farmacéuticos mundiales. El 2019 facturó 57.300 millones de euros con un beneficio de 13.146 millones. El grupo tiene también patentes sobre fármacos ansiolíticos como el Valium, el Tamiflu y un antiacné que se llama Rocutane y que de una u otra manera últimamente se ha estado vendiendo muy bien. Ya podrán imaginarse por qué. Otro laboratorio, cuarto, Translate Bio, ¿sí? Este tiene una cura eficaz gracias a los genes, se dedica a la expresión genética mediante la información del ADN. Entonces, están desarrollando su propio tratamiento contra el virus usando la experiencia con el ARN mensajero. Recuerden que el SARS-CoV-2 es un tipo de virus ARN. El elemento clave en la expresión genética, y colaborando con la firma francesa Sanofi, pretende crear su propio candidato de vacuna anti-COVID-19. ¿Sí? Entonces, esta compañía, esta compañía tiene un capital bastante interesante con ventas bastante adecuadas. Déjenme ver de cuánto es exactamente. Al cierre del 2019, los ingresos de la empresa fueron esta es una subsidiaria de la empresa que se llama como tal Translate Bio. Tuvieron 7.8 millones de dólares, mientras que los gastos se elevaron a 123.57 millones de dólares. Tuvieron pérdidas, pero lo que están haciendo ahora les revalorizaron en un 23% su empresa. Por lo tanto, dentro de poco van a tener probablemente ganancias si es que consiguen algo de la vacuna. Otra empresa, la quinta, Ackers Bioscience. Esta firma se disparó en un 344% en 2 sesiones. O sea, se casi cuadruplicó su valor. Esta es la prueba de que lo que puede llegar a provocar la locura inversora de una empresa tras anunciar el avance en el camino hacia la vacuna del COVID-19. En solo 2 sesiones, sus acciones se dispararon en 344%. Según detalla el informe anual, Ackers es una microempresa en la que ha tenido pérdidas económicas constantes, ¿sí? Y en el futuro, si consiguen la vacuna, sin lugar a dudas podría ser muy alentador. Sexta empresa, Sanofi, con una posible vacuna para mitad del 2021, posee 100.000 empleados en 100 países, una capitalización de 104.000 millones de euros, es francesa, Sanofi, y es una de los titanes que están en la carrera por una vacuna, ¿sí? Así que también, obviamente. Además, Sanofi se afana en el desarrollo de una vacuna junto con otras organizaciones, como se ha unido también con Translate Bio y también con la gigante británica que se llama GSK, ¿sí? Entonces, en esta situación ellos están esperando entrar. Luego tenemos otra compañía bien fuerte, la séptima, Pfizer, que está atacando el COVID-19 desde diferentes ángulos. Acuérdense que Pfizer tiene una capitalización de mercado de casi 200.000 millones de dólares. Es una compañía norteamericana y ha anunciado avances
en diferentes campos en el COVID-19. Por un lado, ha desarrollado un compuesto que en ensayos preliminares se muestra efectivo como antiviral. ¿Sí? También está avanzando en una vacuna junto a la alemana BioNTech y también está en otras aristas de esto. Interesante. Octavo, Novacid tiene una clara, bueno, ella es muy clara ganadora bursátil dentro de la pandemia. Entonces se ha catapultado en bolsa, ya que en el 2020 empezaron, sus acciones costaron 0,17 euros y hoy día cuestan 4,9 euros cada una, con una revalorización de 2.782%, increíble, ¿no? Entonces la compañía anunció el lanzamiento de un test molecular que sirve para el diagnóstico de coronavirus. El test de coronavirus tiene la habilidad de detectar exclusivamente la rama del virus de 2019, lo que bajo nuestro punto de vista lo hace único en comparación con otros test que son menos específicos y pueden dar falsos positivos. ¿Sí? Entonces, esto ha hecho que esta empresa, sin lugar a dudas, haya repuntado en cuanto a su característica. Y finalmente, como noveno, Grifols. Ellos están haciendo plasma anticoronavirus para pacientes ya curados. Entonces, es una empresa española y usando sus conocimientos hacen un camino diferente porque ellos hacen mediante hemoderivados y poder entrar directamente con esto para atender a los pacientes. Ya tienen algunos ensayos y acuerdos para poder entrar al mercado norteamericano y tener normativas con la FDA. Así que probablemente si lograrían llegar a algo concreto, por supuesto que incrementarían toda su cantidad de patrimonio. ¿Sí? Muy bien, para que se den cuenta cómo el coronavirus, así como ha perjudicado a un sinnúmero de empresas, hay otras que de una u otra manera están saliendo fortalecidas a raíz de todo lo que tiene que ver. Y sin ir tan lejos también, nos damos cuenta a nivel local o nacional, las empresas que están generando dinero son las cadenas de supermercados, las encargados de vender productos de primera necesidad, ¿sí? Los encargados de vender productos de farmacia y toda esta serie de productos como son los alcoholes, los desinfectantes, en fin. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver o escuchar los comentarios. Ustedes recuerden que hoy día es sábado, un sábado algo diferente y por eso este tipo de noticias. Diana Mera manda saludos y bendiciones igualmente. Ampari Artiaga también bendiciones. Teresa Saltos, buenas noches y bendiciones. El doctor Marco Manuel Vázquez Mendoza dice: ¿qué piensa sobre el triaje respiratorio con eco pulmonar? Lamentablemente aquí poco nada se lo hace. La ecografía pulmonar que se hace como triaje, pues se la hace en terapia intensiva por si acaso. O sea, no, a un paciente normal no lo voy a someter a un triaje por un estudio de imágenes, porque más arriesgaría intentando obtener alguna información valiosa que haciendo un descarte. Pero en los pacientes de terapia intensiva, en algunos países utilizan una clasificación ecográfica para ver si hay severidad del cuadro o si de pronto el cuadro pudiera estar mantenido, sostenido o disminuyendo en su capacidad. Así que considero que en esos parámetros podría ser efectivo la ultrasonografía o la ecosografía para el control del COVID-19. Ruth María León Vélez manda saludos desde Guayaquil, saludos. Aurora Miranda manda agradecimientos igual. Jofre Alexandre Reyes Ferrín, el doctor, dice, CNN menciona mejorías importantes con el uso de Remdesivir en Estados Unidos, aunque es experimental. ¿Qué tan lejos estaríamos de usar este medicamento en el país? O sea, primero habría que categorizar o ver si la respuesta del Remdesivir es muy efectiva para todos, porque por ejemplo los otros tratamientos con fármacos de biología molecular que se utilizan y que tienen un costo bastante alto, ¿sí? En algunos pacientes da resultado y en otros no. Entonces, nuevamente hay que entender todas las aristas que ofrece el problema y hay que ver la situación que tiene que conllevar a las posibilidades para adquirir por los diferentes estamentos de salud. Por ejemplo, acá los que podrían comprarse medicina es la seguridad social. No sé qué tan factible lo hagan eficientemente, rápidamente y a un costo algo aceptable y pueda poder distribuirlo. Porque tengo entendido que otro tipo de medicinas se les complica muchísimo poder llegar con ello. Entonces, la verdad que sin lugar a dudas, eso se transforma en un problema. O sea, por donde tú lo quieras ver. Por ejemplo, yo he recibido
siquiera, ¿qué serán? Unas 10 personas podrán ser que me escriben rápidamente para preguntarme por otros medicamentos que se suelen utilizar aquí cuando nosotros estamos intentando llevar adelante lo de los tratamientos. Entonces, déjenme ver si lo tengo acá, uno de los mensajes, para no hablarles de memoria, sino más bien hablarles con criterio, ¿no? Déjenme ver acá si tengo a la par, antes, y ya se hizo más tarde. Bueno, no creo que lo tengo acá. Pero en todo caso, sí sería interesante, Joffre, en la medida de ver los resultados, cómo se están dando, y también si hubiera accesibilidad acá al país. En eso ya no te podría decir qué tan factible sería, porque eso depende de las autoridades, ¿no? Patricia Mero López dice, las personas que ya se contagiaron y se recuperaron pueden volver a contagiarse. En teoría, por la carga de anticuerpos, de inmunoglobulina G y todo esto, no deberían, ¿sí? En teoría. Pero estamos aprendiendo del COVID-19 cada vez y podría aparecer algunas personas contagiadas y habría que analizar el contexto y todo eso. Pero al menos en teoría no. Mayra Consuelo Santiago Ibarra, buenas noches. ¿Cree usted que si se comienza a levantar el aislamiento en los próximos días, podría ser catastrófico? En su criterio como médico, ¿cuál sería el tiempo adecuado para reiniciar las labores? Y debería ser gradualmente, aunque como usted sabe, muchos en Manaví muestran una economía que gira en el comercio. Gracias. Sí. A ver, Mayra, 3 preguntas. La primera, ¿cuándo podría comenzar a levantarse el aislamiento? Yo creo que al menos todo abril tendríamos que considerar estar en aislamiento, salvo el mejor criterio de las autoridades, en base quizás a la información que ellos tienen y que uno no lo puede tener, ¿sí? ¿Podría ser catastrófico? Por supuesto, podría ser catastrófico, porque nuevamente el colapsar sistemas de salud me obliga a que mucha gente, lo pongo desde este punto de vista, si yo tengo 10 camas de terapia intensiva y lastimosamente tengo las 10 camas de terapia intensiva utilizadas, ya sea por paciente COVID o por otro paciente, ¿sí? En el momento que se colapsa el sistema de salud y llega más pacientes, tanto por COVID-19 y por otro tipo de enfermedades, por ejemplo, se rompe un aneurisma, tengo que operar, tengo que hacer una cirugía de emergencia, tengo que llevar a terapia intensiva, en fin. Entonces, todo ese tipo de pacientes, al no tener camas en terapia intensiva, automáticamente podrían llegar a fallecer. O sea, entendamos la responsabilidad grande, porque el sistema de salud colapsado, ¿sí?, comienza a producir un sinnúmero de eventos y producir lo que yo denomino las muertes indirectas por el COVID-19. Muertas que en algún otro momento, que no hubiéramos estado en pandemia, quizás no se hubieran generado. Por lo tanto, a la pregunta de Mayra, sí sería catastrófico desde mi punto de vista. Ahora, ¿cuál es el tiempo adecuado para reiniciar las labores? Una vez que entramos en la meseta, se comienza a valorar y se comienzan a quitar ciertas restricciones y a tener igual en cuenta otras cosas. Por ejemplo, olvidarnos del confinamiento, de estar cercanos, de dar la mano, etc. Olvidarnos de eso por un largo tiempo. A lavarnos las manos constantemente. Aún así, a utilizar mascarilla fuera de casa, tenga o no se tenga problema, por un largo tiempo, hasta no tener vacunas y no estar vacunado, esas medidas deberían funcionar. Y finalmente, provincias como Manabí y muchas más, sí sería importante, por la parte comercial, como dice usted, que cuando se levanten las restricciones para el comercio, se comiencen a adoptar políticas muy específicas para evitar que pueda llegar a nuevamente existir contagios exponenciales. Pero por ahí va la respuesta a cada una de sus interrogantes. Jean-Pierre López Ortega dice, mi ritmo circadiano está a modo europeo. Sí, y la verdad que algunos están así. O sea, está con 8 horas de diferencia, ¿no? De él a medianoche. La medianoche para él es como la tarde práctica, perdón, como el amanecer de los europeos ya. Y sí, me imagino que muchos están con la hora de Europa probablemente. Diana Mera se ha unido, Richard Menarote Jr. también, Carlina Ferrín, Indira Salinas, Fabiola Cantos Espinales, Jean-Pierre López Ortega, Diosmari More. La doctora Miriam Ponce Mera dice, el Remdesivir no
ni siquiera tenemos, ella manifiesta en cuanto a la pregunta del colega, dice Remdesivir, ni siquiera tenemos hidroxicloroquina completa. ¿Y qué podríamos estar pensando de eso? Claro, entonces, nuevamente, esto depende de las autoridades, ¿no? Lo ideal sería tener todo el armamento. Sería ideal tener hasta interferón para ver cómo nos va. Y poder hablar con Cuba y comprarles y todo eso. Y no es un fármaco relativamente caro. Pero no sé qué piensan las autoridades y no se concreta en eso. Maggie Zambrano dice saludos a mi querido Richard. Hola, querida Maggie, saludos. Viviana Martens Delgado se ha unido. Marcelo Sánchez también. Kelly Rosado también. Livia Rosa, saludos, Dios la bendiga, saludos a Nueva York. Fuerte abrazo a los hermanos migrantes que están por Nueva York, por Estados Unidos, en España, en Italia, en todos los países. Sí, y acá en Sudamérica, las gran colonias que hay en Chile, en Argentina, en Colombia, en Perú también. También un fuerte abrazo para todos ellos. Déjenme ver si se me escapa algo por acá. Si se me escapa algo por acá, que a veces se me escapa. Entonces, veamos aquí qué dicen. A ver. Dice, bueno, es parte de lo que hemos hablado y no creo que se me está escapando nada. Dicho esto, no queda más que agradecer. Ahí Verónica de Zamora manda un good, un ok, perfecto, igualmente. Entonces, este sábado que sea sábado, que se sienta como sábado. Maestro, ¿cuándo se pensará que llegaremos a la meseta pandémica? En teoría, el 25 de abril, pero por las autoridades y lo que nos muestran, desde el día lunes ya estaríamos entrando en la meseta, nuevamente. Eso son según la información que recibimos y según la información que uno considera, pero ojalá que sea verdadera, sea transparente, sea fiable, ¿no? Muy bien. Dicho esto, no queda más que agradecer a todos los que pueden compartir su momento de la noche, ¿sí? Sin querer, dura un poco más de lo previsto. Hoy día no ha sido tanto focalizado la parte médica. Hablamos algo de economía, incluso hablamos algo de espacios libres, hablamos de otras consideraciones y vimos los grupos económicos de laboratorio que están peleando ahí y miren el poder económico que tienen los grupos, ¿no? Sí, aquí la señora Mélida Muñoz dice, gracias por su valiosa información, Dios la bendiga. Señora Mélida, un gusto, saludos a Chone, espero que estén pasando muy bien por allá y siempre es grato poder leerlos. Bueno, dicho todo esto, agradezco como siempre que puedan estar acá. Y si Dios lo permite, nos da fuerza, nos da salud, nos da vida. Y si hay algo más que aportar, el día de mañana nos estaremos viendo probablemente. Cuídense mucho, tengan una agenda de actividades el día siguiente. La doctora Miriam Ponce dice, duda que las autoridades compren el Remdesivir y otra medicina. No sé, hay que tener un poquito de fe y hay que presionarlos. Estas autoridades se mueven con presión social. Hay que presionarlos para que compren medicina, hay que presionarlos para que trabajen bien, hay que presionarlos para que tengan test, hay que presionarlos para que ayuden a la clase media, ayuden a los pobres, hay que presionarlos para que den comida, hay que presionarlos para que nos reduzcan los servicios básicos, hay que presionarlos para que el BIES y el IES otorgue créditos quirografarios a interés reducido extremadamente. Sí, hay que presionarlos para que el IES no cobre completo lo que los patronos tenemos que pagar por obvia situación, sobre todo al menos aquellos que nuestra actividad económica está truncada por una cuestión de sentido común. Entonces hay que presionarlos y la doctora Miriam dice que esto va para arriba, entonces hay que presionar para que las autoridades trabajen y se pongan o intenten ponerse a la altura de las circunstancias. Dicho esto, espero que puedan descansar dentro de todo, espero que puedan tener un lugar cómodo para pasar la cuarentena, que puedan tener alimentos y dentro de lo posible, si puedan ustedes familiarizarse con gente que no los tiene puedan dentro de sus posibilidades dar una mano. Ahorita es el mejor momento para ser solidario. Gracias por la atención, gracias por la compañía, cuídense mucho, un fuerte abrazo y buenas vibras con todos. Chao.